Hola amigos. En Occidente, los políticos parece que están muy nerviosos. Estaban convencidos que la economía rusa ya estaría derrumbada por estas fechas, y Putin tendría que sentarse ante el gran hombre blanco a firmar la rendición de Rusia. Y lo que son las cosas, resulta que la economía de los países de la OTAN es tan peor que la rusa, al decir de los propios analistas occidentales. Tampoco es de extrañar, porque la economía mundial se está transformando hacia las cosas tangibles. Chucherías como el trigo, el aceite de girasol, petróleo, gas, oro, uranio, paladio, y tierras raras de las que Rusia tiene un montón, han pasado a sustituir en importancia a los vistosos collares de cristales, y a las estampitas esas que se usan en los timos, como el dólar o el euro, que ya no las quiere nadie, porque nada las respalda. Por ejemplo, el diario británico The Guardian admite que Rusia está ganando la guerra económica, y en un informe admite que la guerra económica lanzada por Occidente contra Rusia no sigue según lo previsto. Y urge a los europeos a sentarse a la mesa de diálogo con Putin. Y digo yo, ¿alguien se imagina esa escena, después de que han puesto en innumerables veces a Putin a parir? No la veremos porque la OTAN sí está jugando la última baza antes de semejante humillación. Según The Guardian, a pesar de que han pasado más de 3 meses desde que Occidente declaró una guerra económica contra Rusia, en represalia a su operación militar en Ucrania, las cosas no van según lo planeado, ha informado este jueves el diario británico The Guardian. Los efectos perversos de las sanciones han desembocado en subir el coste de las exportaciones de petróleo y gas rusos, impulsando enormemente su balanza comercial y financiando su esfuerzo bélico, reza el texto. El referido artículo confirma que, en los primeros 4 meses de 2022, el presidente ruso, Vladimir Putin, podría presumir de un superávit en cuenta corriente de $96.000 millones, que equivale a más del triple de la cifra del mismo periodo del año pasado. La publicación ha subrayado también que la prohibición parcial de las exportaciones de petróleo ruso provocó el aumento del precio del crudo en los mercados mundiales, proporcionando al Kremlin otra ganancia financiera inesperada. Las sanciones antirrusas podrían exacerbar inflación y provocar aumento sustancial del desempleo y la pobreza en los países occidentales, opina un experto. Al respecto, ha agregado que Moscú no tendrá dificultades para hallar los nuevos mercados para su energía, pues el pasado mes de abril, sus exportaciones de petróleo y gas a China tuvieron un aumento de 50% en comparación con 2021. Como resultado a las sanciones energéticas a Rusia, ha indicado The Guardian, la mayoría de los países occidentales han registrado un lento crecimiento económico y una elevada tasa de inflación, así como un aumento de la desocupación, ya que la economía de estos países depende del gas importado desde Rusia. Si se necesitara una prueba de que las sanciones no funcionan, la decisión del presidente de Estados Unidos Joe Biden, de suministrar a Ucrania sistemas avanzados de cohetes proporciona esa prueba, conforme al periódico, la moderna tecnología militar estadounidense. Las restricciones energéticas y la confiscación de los activos de Rusia no han logrado obligar al presidente Putin a retirar a sus tropas de Ucrania. Es por eso que decía antes que la OTAN con ese paso militar al frente se juega su última baza a la desesperada, y aparte de meter armas sin consuelo en Ucrania, de lo que por cierto, la Interpol, ya les ha llamado la atención, porque esas armas militares van a terminar en nuestras sociedades en manos de terroristas. Supermercados de armas de las Fuerzas Armadas de Ucrania con entrega a domicilio aparecieron en la Dark Web. En el segmento sombra de Internet se han abierto supermercados enteros que venden armas de Ucrania, según los canales de Telegram. Si antes las armas se vendían desmontadas y se enviaban por correo, ahora hay supermercados de armas en la Darknet, con entrega a domicilio en cualquier parte del mundo. El surtido incluye tanto armas occidentales soviéticas como modernas. Por ejemplo, el sistema de misiles antitanque Javelin se vende por $30.000. Anteriormente, el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, dijo que grupos criminales de todo el mundo están comprando armas en el mercado negro de Ucrania. Verdaderamente espeluznante, lo que nos está trayendo la caída del capitalismo.
que si hasta ahora ha sido una desgracia para la humanidad a lo largo de los siglos, a partir de ahora puede ser todavía peor si los pueblos unidos no lo remediamos. Ahora la OTAN ha incrementado su presión chantajeadora en Moldavia, seguramente con la intención de abrir un nuevo frente lo antes posible. Hay informaciones de un corresponsal de guerra llamado Semyon Pegov, que 49 oficiales del FBI y 26 oficiales de inteligencia alemanes llegaron a Chisinau. Semyon Pegov informa de la llegada de decenas de oficiales del FBI y de la inteligencia alemana a la capital de Moldavia. La información fue proporcionada por una fuente en Chisinau. Se observa que la OTAN está seriamente comprometida en abrir el frente moldavo para Rusia. Todo se centra alrededor de Prieostrovie, también llamado Transnistria, o sea, el frente moldavo. Y parece que llegaron a Chisinau 49 oficiales del FBI, que hablan ruso, y se especializan específicamente en contrarrestar la influencia rusa. Sus tareas incluyen la reforma y reestructuración de todo el sistema de aplicación de la Ley y Seguridad de Moldavia, que ha sido reconstruida durante muchos años con la participación de Rumanía, pero ahora los estadounidenses participan más activamente en esto. Sin duda, el sistema será limpiado de todos aquellos que no son leales a la presidenta moldava Maya Sandu. Cualquier movimiento político prorruso será aplastado. La probabilidad de esto es extremadamente alta. También seguirá la represión política. Además, la preparación y reforma de este sistema de aplicación de la ley también está relacionada con el hecho de que hay planes para unir Moldavia a Rumanía. Además de esto, 24 oficiales de inteligencia extranjera alemanes también llegaron a Chisinau, se especializarán a lo largo de la línea de contacto con Transnistria, participarán en inteligencia allí, y, posiblemente prepararán una cabeza de puente para operaciones de combate. Concluyó el periodista Semyon Pegov su relato. Y desde luego la cosa es evidente, porque tal como dije el otro día Moldavia ya está adoptando la civilización europea basada en reglas. Si el otro día hablamos de que las democráticas reglas europeas permitieron detener al jefe de la oposición moldava, ayer el Parlamento moldavo aprobó una ley que prohíbe los programas de noticias rusos. El documento adoptado por los diputados moldavos, además de retransmitir noticias y programas analíticos, prohíbe las películas de guerra de Rusia. El proyecto de introducción de enmiendas a los actos legislativos fue aprobado en segunda lectura por los votos de 55 diputados. La ley define el concepto de desinformación como la difusión intencionada de información que vulnere la seguridad de la información. Por desinformación se entiende, en particular, la información que justifica o promueve la agresión militar, la agresión híbrida, el terrorismo, y los regímenes dictatoriales. Según el proyecto de ley adoptado, el gobierno moldavo podrá imponer sanciones contra los medios de comunicación por violar la ley. Por ejemplo, los canales de televisión por distribuir contenido con desinformación enfrentan multas que van desde $2.100 a $5.255. En caso de reincidencia, y la vigencia de la licencia para la transmisión de canales de televisión, se suspenderá hasta por 7 días. Además, los parlamentarios moldavos incluyeron en el Código de Radio y Televisión una cláusula que prohíbe la transmisión de programas de países que no han ratificado la Convención sobre Televisión Transfronteriza, incluida Rusia. Representantes del opositor bloque de comunistas y socialistas y del partido SOR, en protesta, primero bloquearon el podio y luego abandonaron la sala de reuniones. Esto tiene la pinta de que pronto se abrirá un nuevo frente de guerra en Moldavia con la OTAN como protagonista. Ante esta aceleración de la OTAN, ayer tuvieron una importante reunión entre el titular del Ministerio de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el presidente de Chechenia, Ramzan Kadyrov. Como resultado de la conversación, comunicaron que se establecieron nuevas tareas para la implementación de una nueva etapa en la guerra de Ucrania, y se determinó una estrategia para lograrlas. Implementando nuevas tareas para acelerar la presión en el frente. Anteriormente, el Kremlin reaccionó a la decisión de Estados Unidos de enviar nuevos sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania. Según Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia,
En una entrevista con Al Jazeera, si la parte ucraniana utiliza tales armas contra territorio ruso, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa se verán obligadas a atacar los centros de toma de decisiones. Por su parte, Bielorrusia está transfiriendo equipo militar a la región de Volyn en Ucrania, con un distintivo al estilo de los que pusieron los rusos. Los bielorrusos llevan un cuadrado rojo. Para garantizar la seguridad, las autoridades bielorrusas ordenaron el traslado de vehículos blindados a la región de Volyn, parte noroeste de Ucrania. El envío de tanques y otras armas se realiza por ferrocarril. El traslado de equipo militar a las fronteras con Ucrania está en la lógica de las acciones de Minsk, para fortalecer su capacidad de defensa en el contexto del agravamiento de la situación en los países vecinos. Por lo tanto, según Valery Revenko, asistente del jefe del Departamento Militar de Bielorrusia para la Cooperación Militar Internacional, en Bielorrusia se está preparando la formación de un grupo de tropas del sur. También se creará un nuevo comando operativo en dirección sur. Mientras tanto, las autoridades bielorrusas han limitado las visitas de ciudadanos a la franja fronteriza cercana a Ucrania. En particular, del 1 de junio al 31 de agosto, se prohibió la entrada a la zona fronteriza en los distritos de Bragin, Loevsky y Koiniki, de la región de Gomel. Por su parte, Alexander Lukashenko premió a los oficiales de la KGB, que participaron en una operación especial en el territorio de Ucrania. Los detalles del evento no fueron revelados por las autoridades. ¿Se abrirá en Bielorrusia otro frente? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.